Amados, que Dios nos dé la gracia en estos tiempos, ¿sí? Cuando digo estos tiempos, es hasta que nos vayamos. O sea, cuando yo digo, ustedes tienen que saber interpretarme. Cuando digo estos tiempos, es estos tiempos. Desde nacimiento hasta que nos vayamos, ¿sí? Esos son estos tiempos. Cuando digo estos tiempos, son los tiempos que nos tocan vivir a nosotros. El Señor decía, en los días de... La Biblia dice, en los días de Herodes, en los días de Faraón. Entonces, en los días de Alberto, en los días de Sebas, de los Sebas, en los días de Alicia, o sea, en los días nuestros, que Dios nos dé la gracia en nuestros días de esperar los finales. ¿Sí? Si hay algo que tenemos que aprender es a esperar los finales. Quiero decirte que la vida no es una película, la vida es una miniserie. La vida en Dios no es una película empieza y en una horita y media termina. Las miniseries, horita y algo, 45 minutos, una hora, termina y va el otro capítulo. Y después el otro y el otro. Y cada capítulo es parte de un gran capítulo, que es la miniserie. Entonces, cuando vos ves el nombre de una miniserie, vos sabés que estás mirando una miniserie. El problema es cuando miramos una miniserie y creemos que es una película. Entonces, ¿ya terminó? Mira qué feo el final. Claro, si es una miniserie, todavía no terminó. Decirle a alguno que tengas por ahí, tranquilo, te faltan capítulos. Porque tenemos esa tendencia a sacar conclusiones muy rápido, ¿viste? Entonces, no doy a la talla. Ya está, se terminó todo para mí. No, pará. Capítulo 1, le erraste en todas. Capítulo 2, tiraste la piedra al mar y le erraste. O sea, capítulo 3, ya la puntería es distinta. Capítulo 4, empezamos a afinar. Y así. Hasta el capítulo 20 que ya sos un arquero profesional. Así sale la flecha y va al blanco. ¿Sí? Entonces, o al rojo, al negro, al que vos quieras. Mientras esté en el medio, no hay problema. Entonces, amados, que Dios nos dé la gracia de ver la miniserie completa. ¿Sí? Y si no la vemos completa, vos acordate de lo que acabamos de decir. Hoy vos tenés que saber que va a ser una palabra determinante. O sea, no que a partir de ahora, no es que es a partir de ahora, pero que va a ser determinante, va a ser determinante. Si la sabemos aprovechar, si sabemos aprovechar la ventaja de la palabra, sabemos que la palabra siempre nos prepara ¿sí? Para hoy, para mañana y para dentro de 20 años. Cuando hay una palabra no nos está preparando para dentro de 5 minutos y nada más. Y aunque Dios no diga toda la palabra. ¿Vos viste algún director de cine o de estas miniseries que cuente el final? Vos le exigís, al contrario, vos le pedís, no me cuenten el final, ¿o no? ¿Sí? Vos agarrás y viene uno, no sabe cómo estuvo, no sé la que estás viendo, pero no importa. Yo estoy viendo Diario de una futura presidenta. Porque está en Disney y a mí me gusta. Con Valentina la estamos viendo. Diario de una futura presidenta. Y claro, vos no le pedís al autor o a quien hizo la miniserie, o creo que no, que te cuente el final. Es más, con Valentina nos pasa que, papá, no quiero mirar tal página o tal canal de YouTube porque me spoilean las series. ¿Viste? O sea, nadie quiere... Y la pregunta que yo tendría que hacer entonces, ¿y por qué con el Señor actuamos contrariamente a eso? Señor, mostrame el final, porque si me mostrás el final voy a ser fiel. Voy a perseverar si veo el final. ¿O no? ¿Por qué Dios no me muestra todo? Y yo tengo una respuesta para eso. ¿Por qué no? Porque Dios es un gran director. Y Dios no va a spoilear, el final está escondido.
Lo que nosotros tenemos que aprender a vivir es en los capítulos. En cada episodio hay una atrapante aventura. Cada episodio de la vida es una aventura atrapante, apasionante. ¿O no te pasa que dentro de un rato ya tenés cosas para solucionar? Mañana, pasado, todos los días hay algo para solucionar. Eso es por la atrapante aventura que es esta miniserie. Entonces, cuando vos quieras enojarte porque hay cosas que no se solucionan, acordate que hoy resolvimos que la vida, por lo menos yo lo tengo resuelto y de esa manera vivo en paz, que la vida es una miniserie, no es una película. Hermano, tenga cuidado de la película de su vida. No es una película, es una miniserie. Y como tiene capítulos, viste que hay veces que te enojas con el malo, pero en el otro capítulo decís, menos mal que al malo, ¿no? Lo pusieron en vereda. Claro, no te enojes tanto y disfrutá. Decir alguno por ahí, disfrutá, porque el capítulo que viene es mejor que el actual. Con ese convencimiento, amado, no. Decile esto, a ver si le da con más garra. Vamos a ver hasta el final. Porque la Escritura dice, el que persevere hasta el fin. No dice el que persevere hasta el capítulo 2, capítulo 3, capítulo... El que persevere hasta el fin. Eso, ¿qué va a generar empezar a ver la vida como una miniserie? Nos va a relajar un poco más. No vamos a ver tan determinantes las situaciones conflictivas, los problemas, las cosas que nos van ocurriendo. No van a ser tan determinantes. Lo que sí va a ser determinante es lo que Dios habló. Amado, si Dios habló de perseverar hasta el final, salvo que tengas previsto, o que vos creas, mejor dicho, que sos un walking dead, o sea que ya te moriste, y hoy estás acá porque estás... La realidad es que no terminó, y como no terminó, el final no llegó. Si bien ese fin es Cristo, porque Él es el principio y Él es el fin, parte de ese fin tiene que ver con lo que vivimos de Cristo en la vida. Entonces, todavía no terminó, falta. Así que, entendiendo esto, me gustaría hablar de un capítulo de la vida. Porque antes de hablar de diseño, ¿cuántos han oído hablar de diseño? Diseño de Dios. ¿Sabes cuál fue el único problema de cuando hemos hablado mucho de diseño? Que nos olvidamos un capítulo. Estuvo bueno todo lo que aprendimos de diseño. Diseño, propósito, etc. Estuvo bueno, pero nos olvidamos, o mejor dicho, no le prestamos atención a un capítulo. Y ese capítulo se llama Amor de Dios. Si le hubiéramos prestado atención, es el capítulo 1 o el 0. Viste que hay una precuela, esas cosas, bueno. El capítulo 1 o el capítulo 0, antes de hablar de diseño, antes de hablar de posiciones eternas, de establecer, hay que hablar del amor de Dios. Así que, si querés decir conmigo, un amor, una posición, un diseño a establecer. O sea, no se puede ir al diseño a establecer si antes no pasamos por el capítulo del amor. Y eso es fundamental. Ahora, el problema del capítulo del amor es que cada uno ve un canal distinto. Entonces algunos lo ven en Disney Plus, otros en HBO, otros en Paramount. Cada uno ha visto desde diferentes canales. ¿No te pasa que cada uno con el que te encontrás y querés hablar sobre el amor de Dios, lo ha visto en un canal diferente al tuyo? Algunos lo ven en un canal romántico, otros en un canal bélico, otros en un canal de esos de tipo gourmet, otros en un canal de deportes, ¿sí? Como que el amor de Dios nos tiene todo el día haciendo cosas. Entonces,
es bueno que podamos entrar al capítulo real del amor de Dios. Y el capítulo real del amor de Dios está leyendo bien la Biblia. Si nosotros leemos bien la Biblia, nos vamos a encontrar con el verdadero amor de Dios y no con el amor que yo creo que Dios tiene. Dios, vamos a emular lo que dijimos el miércoles. Estamos sobrevolando el aeropuerto y ahora vamos a bajar, ¿sí? Porque el miércoles me dijeron que algunos se habían quedado en el avión, los que vinieron el miércoles, que algunos estaban ahí, así que bajamos, vamos a buscar a los que se quedaron arriba y hay que hacer todos migraciones de nuevo. Dios ama, pero la manera que tiene de amar Dios, en primera instancia, la primera cosa que hace Dios, Dios amor capítulo 0, ¿sí? Dios amor, Dios amando capítulo 0, es Dios separando. Lo primero que hace Dios cuando ama es separar. Y Dios ama primero separando. Y después de que separó, no de que se separó, después de que separó, Dios vuelve a unir. O sea, capítulo 0 de Dios amando es Dios separando. Capítulo 1, Dios uniendo. O sea que Dios muestra su amor primero separando y después uniendo. Y lo vamos a explicar. Pero siempre, decí conmigo si querés, siempre, primero hay separación. Dios separó a la humanidad de Él. Y yo quiero antes avisarte algo. Dijimos que era una palabra determinante, ¿no? Bueno, es tan determinante como violenta. No es que violenta que te vamos a decir de todo desde acá, no. Es violento porque el amor de Dios es violento. Y tenemos que saber que es un amor que ama con muchísima pasión, pero también con muchísima violencia. Porque es un amor muy celoso, ¿no? Dice tu Biblia que Dios es Dios celoso. Es un amor muy violento. Y como va a ser violento, yo te pido que no bajes, como dije recién, la persiana rápido, porque si no, no vamos a poder entender de qué se trata el amor de Dios. Y si no vivimos bien el amor de Dios, no vamos a vivir bien el diseño de Dios. Entonces, si no vivimos bien en el diseño, la máquina se va a fundir. Entonces, Dios lo primero que hizo fue separar a la humanidad de Él para no matarla. Luego de que Adán pecó, y Eva, porque a veces Eva queda afuera, pero fueron los dos. Dios en ese mismo momento trató con el pecado. No se demoró a ver qué puedo andar pasando. No, Dios en el mismo momento que Adán y Eva pecaron, trató con el pecado. Y la manera de tratar Dios con el pecado fue separando al hombre de él. Por eso le dijo, van a morir si comen de este árbol. Y la serpiente dijo, no van a morir. Claro, porque Dios dijo, se van a separar de mí, y la serpiente les hablaba de una muerte física. Y obviamente, físicamente no iban a morir, pero separarse de Dios sí. ¿Por qué? Porque ahora te voy a explicar. Dios separó a la humanidad de Él para no matarla. Eso anotalo bien clarito. Ahí ya está el primer signo de amor. Cuando yo tengo que separar a alguien de mí para que no lo termine matando, es porque lo estoy amando. Y uno dice, en casa puedo. Entonces, no estamos hablando de eso. Porque cuando hablamos de separar, Dios separó al hombre de él para no matarlo, es porque nuestra contaminación, a partir del pecado, el pecado contaminó al hombre de tal manera que la santidad de Dios lo mataba, lo fulminaba en un instante. Entonces Dios, amando al hombre, lo separa para no fulminarlo con su santidad. A partir de que Adán pecó, no podía estar más cerca de Dios, porque iba a caer fulminado. Así que una cosa es que Dios me ame con mi amor romántico y otra cosa es que Dios me ame con su verdadero amor. ¿Cuántos han oído Dios murió por ti?
Lo dice la Biblia y no está mal porque lo dice la Biblia. Ahora, ese por no significa que lo hizo por mí. Dios murió por ti. Seguimos en el amor, ¿sí? Entonces, ese por no es una preposición que la tenga que usar, que Dios lo hizo por mí, pobrecito de mí. Si no lo hacía, no era Dios. Ese por significa reemplazo. O sea, no se trata de Dios por mí, porque pobrecito. No, eso es un reemplazo. Cuando Cristo muere por mí, es Cristo me reemplazó a mí. Cualquier subestimación de eso, si diluimos eso, es la iglesia que hoy tenemos. Porque yo tengo que saber que estoy vivo de gracia. Ahí empiezo a entender salvos por gracia. Porque la muerte que me correspondía a mí por la eternidad, ya ahí sí era una muerte para la eternidad. Alguien tomó el lugar y me reemplazó. Y ese alguien fue el Señor. Por eso cuando la Escritura dice, murió por mí, me amó tanto que murió por mí, me reemplazó a mí. Y eso nos favoreció. Es verdad, fuimos favorecidos por ese sacrificio. Fuimos como humanidad favorecidos porque Él reemplazó a la humanidad en Él. ¿Estamos claros? Pero necesitamos entender esto desde la óptica de Dios. Que yo haya salido favorecido no significa que el plan era por mí. Yo fui favorecido, y ahora lo voy a explicar mejor, por la obediencia de Cristo. Pero Él no lo hizo por mí. Jesús no murió por mí, amado. No murió para que yo sea feliz, para que tenga plata, para que sea próspero, para que me vaya bien en la vida. No, Él no murió para satisfacer mi demanda. Acá había que satisfacer la demanda del Padre. Y en esa demanda que el Hijo hizo satisfacción al Padre, satisfizo al Padre, ahí yo fui favorecido. Necesitamos, decirle a alguno por ahí, necesitamos entender la cruz desde Dios. Amados, Él determinó que el hombre sea su expresión en la tierra. Desde siempre, cuando el Señor dijo, me voy a dar a conocer, su intención no fue darse a conocer por un árbol, su intención no fue darse a conocer por los pajaritos, no fue darse a conocer por una vaca, no. La intención primaria, secundaria y última de Dios siempre fue darse a conocer a través del hombre. Esa fue la intención de Dios. Por eso les pido que sigamos finito en esto y que lo vuelvan a escuchar. Él determinó que el hombre sea su expresión en la tierra. Darse a conocer era darse a conocer desde el hombre. Por eso al hombre le permitió darle nombre a las cosas, pero no es que el hombre le daba nombre porque a él se le ocurría. Había una interdependencia, había una conexión con Dios tal que lo que Dios pensaba, el hombre lo ejecutaba. Había una ejecución, entonces era Dios dándose a conocer, y siempre fue así, a través del hombre. Y eso no cambió, eso va a seguir así, y siempre fue y será así. Ahora, ese diseño de darse a conocer a través del hombre se perdió en un momento por causa del pecado.
Pero cuando dice que se perdió, el Hijo de Dios vino a recuperar lo que se había perdido. No es que se había perdido para no encontrarse nunca más. Si yo digo la palabra encajonado, ¿todos la tienen clara? ¿Vieron cuando te dicen, el juez encajonó el expediente, lo guardó en un cajón para cuando se le ocurra? Bueno, eso fue lo que pasó cuando el hombre se perdió. Su expediente, o sea, la decisión de Dios de que el hombre sea su manifestación en la tierra, se encajonó por causa del pecado. No es que Dios se perdió o que Dios le agarró, viste, el alemán y dijo, uy, ahora, ¿qué tengo acá? ¿Cómo sigo? No. El pecado no alteró el plan de Dios. Nunca algo puede alterar el plan de Dios. Dios ya estaba con su plan establecido y el pecado era parte de ese plan. Ahora, amados, cuando dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido, no vino a recuperar al hombre como humano, vino a recuperar el diseño. ¿Y cuál era el diseño? Yo me tengo que dar a conocer a través del hombre. El hombre fue diseñado para darme a conocer a mí, dijo el Señor. Ese es el único diseño que tiene el hombre, dar a conocer a Dios. Entonces, amados, no vino a recuperar al hombre, lo que vino a recuperar el diseño del Padre que incluye al hombre. Él vino a recuperar lo que se había perdido, se había encajonado el diseño del Padre que te incluye y me incluye. Pero no vino a recuperarme a mi persona, vino a recuperar su diseño. Entendiendo esto, entendemos que Jesús, como dije hace un rato, no murió por mí para que yo sea feliz. ¿Cuántos leyeron la escritura donde dice, todo lo hizo de Él, por Él y para Él? Entonces, no murió por mí. Fue por Él y para Él. O sea, no fue para que yo sea feliz. Todo lo hizo para que sea feliz el Padre. Y qué bueno que Él fue obediente, porque gracias a eso vos y yo estamos vivos. Él satisfizo la demanda de un padre que había perdido un diseño. No fue a mi favor, fue en reemplazo mío. Porque cuando creo que Él lo hizo a mi favor, creo que me merezco todo. Y ahí arranca la meritocracia evangélica. Me merezco. Y ponele lo que quiera, me merezco. Ahora, cuando entiendo que yo fui reemplazado para que no me caiga el garrotazo a mí, ya es otro tema. Y no es que, ay, pobrecito el Señor. No, Él nunca se victimizó. Él lo único que hizo fue ser obediente al Padre. Amado, te quiero sacar algo de la cabeza si querés sacarlo, si no, bueno. ¿Querés vivir más tranquilo, más en paz? Bueno, el Señor no lo hizo para satisfacerte ni para obedecerte, porque a veces creemos que Dios vive para obedecernos y para satisfacernos. Él lo hizo para satisfacer al Padre. Tengo que decir algo violento, así que los que no están preparados para algo violento, preferiría que se tapen los oídos. Dios, como bien vos te podés dar cuenta porque estás acá, no mató a la humanidad. Dios mató al Hijo. Por eso no se lo dejó matar a Abraham. Porque no iba a haber un hombre que tenga la capacidad de soportar lo que hizo él. Eso lo tenía que hacer Él. ¿O vos te crees que lo mató Roma? Dios
hizo lo que tenía que hacer, porque vos y yo no hubiéramos podido soportar lo que Dios hizo con el Hijo. Dios nunca retrocedió en su decisión de expresarse a través del hombre. Nunca cambió. No bajen la persiana con lo que acabo de decir. Vayan a leer la Biblia. Y oren al Espíritu, porque vamos a hablar hoy claro, conciso y entendidos. Porque les dije que esta era una charla determinante. Dios nunca retrocedió en expresarse a través del hombre. Nunca. Nunca dijo, uy, lo que hicieron a Adán, ahora listo, ahora le busco la vuelta por otro lado. No, Dios siempre tuvo en claro lo que iba a hacer. Y cuando decimos cosas como estas es porque entendemos que está el clima para decirlo. Y quizá no lo volvamos a decir nunca más. Por eso sentite un privilegiado de que Dios está arrancando pensamientos y altiveces que hay en nuestra cabeza que nos hacen creer cosas acerca del amor de Dios que no existen. Ahora, Dios nunca retrocedió en su decisión de expresarse a través del hombre, pero tampoco nunca retrocedió en hacerlo en sus términos. Es en sus términos que Dios se va a expresar a través mío. No en mis términos, no en mi manera de ver el Evangelio, no en mi manera de ver la vida. Yo les avisé que les dije, podían irse los que no querían escuchar algo violento. Ahora me miran con cara de ¿por qué dijo eso? No, yo te avisé. Dijo el profeta, yo te avisé y vos no me escuchaste. No, esa fue la parte. Decí conmigo si querés, Dios ama en sus términos, no en los nuestros. Dios ama en sus términos. Hay una manera de amar y no la vamos a modificar nosotros nunca. Y en sus términos, ama separando y volviendo a unir. En sus términos, duele, pero después sana. Por eso, Dios nunca se va a sumar a nuestra vida. Primero no hay unión. Viene el Señor a tu vida para que Él sea el complemento, para que vos puedas vivir. No, amado, Dios no viene a mi vida porque su santidad me mataría. Necesita separar para no matarme. Puso, sí, al Hijo en nosotros. ¿Para qué está Cristo en nosotros? Para unirnos a Él sin matarnos. O sea, Cristo es el filtro por el cual, si Él no estaría en nosotros, Dios en su santidad nos mata. Amado, motivo, ¿por qué? Porque por donde Dios pasa, consume. Por eso tu Biblia dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Para que el fuego consumidor no nos consuma, Él nos dio a Cristo. Para que la santidad completa de Dios, cuando tiene que hablarle a su iglesia, amados, si la palabra de Dios no pasara primero por Cristo, estamos todos muertos porque nos consume. Es fuego consumidor, pero como está el amor, la verdad consume. Pero como está la gracia, que es Cristo mismo, hay un filtro por el cual no solo podemos oír a Dios, si no, no morimos. ¿Sabes por qué Dios no nos puede matar? Y por eso nos dio a Cristo. Porque si nos mata, se termina su propósito eterno. Por eso Él no retrocedió en expresarse a través del hombre, como decíamos recién. Por eso no puede matar al hombre. Amado, amada, si Dios te encontró. Y hoy el capítulo de tu vida dice que andamos y andamos y andamos. Tranquilo, tranquila. Si Él te encontró, si Él te puso a Cristo, es porque Él ya sabe el final de la película. Vos y yo tenemos que perseverar y nada más. En el plan eterno,
Dios siempre planificó justificar al hombre en Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios decidió justificar al hombre en Cristo. Eso fue antes de fundar el mundo. No fue porque Adán apareció. Adán fue parte. Pero él ya había definido cómo iba a ser la justificación del hombre, cómo el hombre iba a ser santificado, cómo el hombre iba a ser amado. Dios decidió antes de la fundación del mundo amar al hombre en el Hijo. Y en ningún otro lado amarlo. En el mismo acto que Dios planeó justificar al hombre, lo reconcilió consigo mismo y lo santificó. Todo por el mismo precio. La sangre del Hijo. Pero eso no lo decidió Roma. Eso lo decidió el Padre. Eso no lo decidieron los fariseos. Eso lo decidió el Señor. Por eso nadie tuvo nunca ni tendrá autoridad sobre su vida. Por eso, ojo, nuestras oraciones, que no sea mandando a Dios a hacer cosas que Él no está interesado en hacer. El plan eterno, amados, decirle a alguno, dale una buena noticia. El plan eterno comenzó antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque vos y yo estamos en un capítulo, andá a saber cuál, pero estamos en un capítulo de un plan eterno. Así que Dios no está en el negocio de que vos te pierdas. Estás en el negocio de ir modificando lo que haya que modificar capítulo a capítulo. La cruz eterna fue antes de la fundación del mundo. No fue cuando a Roma se le ocurrió. Pero como Dios es el Señor de la historia, decí conmigo si querés, Dios es el Señor de la historia, planificó que aparezca un ejército romano, se meta donde se tenía que meter, imperialice, y bueno, ya que los romanos usan la cruz, este era el momento indicado para que el Padre, la eternidad, se junte con el calendario de acá abajo. Hizo ¡paf! En el Hijo se cumplió lo que la Escritura dice, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Eso se cumplió en el Hijo. ¿Por qué se cumplió en el Hijo? Porque se tendría que haber cumplido en toda la humanidad. Por uno que fue colgado en un madero, declarado maldito, todos fuimos declarados benditos. Pero a toda la humanidad le correspondía una cruz, unos clavos y una corona de espinas. A toda la humanidad. Para que vos, cuando vos hables de cruz, vos tenés que pensar que Dios demandaba un sacrificio para que no todos tengan que participar del sacrificio. Entonces, amados, por el rescate de uno que fue declarado maldito, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que cuelga de un madero. La bendición se hizo maldición para que muchos hereden la bendición de Dios. Y nosotros le decimos bendición a un auto. Y nosotros le decimos a uno, Dios te bendiga, y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Decile a alguno, ¿sabés que estabas maldito y merecías la cruz? Decíselo así con onda. Porque eso es fuerte, ¿viste? El pecado, amados, separó al hombre de donde Dios lo diseñó para funcionar. Eso fue lo que produjo el pecado. Separó al hombre de donde Dios lo diseñó para funcionar. En realidad fue un instrumento de separación. Entonces, ¿qué tenía que pasar en la cruz? Había que quitar el obstáculo, porque si no el hombre nunca iba a poder funcionar conforme al diseño de Dios. Por eso Él es el Cordero de Dios, que quita el obstáculo, o sea, el pecado, para que el hombre pueda funcionar.
dentro de lo que Dios diseñó. Pero hasta que el obstáculo sea quitado, o sea, hasta venido Cristo a nuestras vidas, porque no es Cristo cruz romana, hasta venido, cuando viene Cristo a nuestras vidas, cuando somos alumbrados y el Padre nos permite acceder a la vida del Hijo, lo que viene es la cruz completa en nosotros a establecerse. Se establece la cruz en nosotros. Y al establecerse la cruz, empezamos a tener conciencia de pecado y de juicio. ¿Y de qué de pecado? Del obstáculo. Empezamos a entender el obstáculo y empezamos a entender el juicio que se efectuó por causa del obstáculo. Y empezamos a entender que hasta el obstáculo Dios tenía que separarnos. Hasta que quite el obstáculo, o sea, el pecado, eso ya se efectuó. Pero en nosotros no se efectúa hasta que Cristo no nos alumbra y vive en nosotros. Entonces, hasta ese momento en el cual somos salvos, tenemos que estar separados de Dios, porque si no nos consume con su santidad. Por eso Dios está separado de la humanidad. No es que somos todos hijos de Dios, no. Él habló, pero necesita separar al hombre de él para no consumirlo. En eso se manifiesta su amor. Ahora, esa separación, de acá qué bueno que lo podamos entender, no fue por odio. Me separo. Viste que tenemos eso de Dios enojado y por eso lo echó a Adán. Dios no puede odiar. No es su sustancia. Si Dios es amor pero odia. No, Dios no odia. No puede odiar y ser amor. No, es imposible. Amados, esa separación no fue por odio, no fue por ira, fue por amor. Decí conmigo, si querés, separados por amor. Porque si el hombre seguía ahí, si el hombre seguía en el Edén, debía morir de verdad. Si Dios no echaba a Adán, lo mataba. Porque en un lugar santo no puede habitar lo profano. Por eso cuando el sacerdote entraba a extender sus manos y a ofrecer sacrificio en el lugar santísimo, le ataban una cuerdita y más vale que ese muchacho no haya soñado con nadie esa noche. Porque si dejaba de sonar la campanita, que por acá le ponían la campanita, tilín, 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 ops. Con la cuerdita lo tenían que sacar. Decí si querés conmigo, lo santo mata lo corrupto. Ese es el problema. Cuando Dios separa al hombre, es porque si no, lo consume. Así que, amados, Dios no perdió al hombre. Lo separó por un tiempo. Decí conmigo, hasta. Isaías 54, 7 al 9. Dice, por un breve momento te abandoné. Isaías fue el que más claramente vio la cruz de Cristo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Por qué Redentor? Porque era necesaria una redención. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Otro día vamos a decir por qué dijo las aguas de Noé. Pasarían sobre la tierra. Así que he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Entonces, amados, es claramente la Escritura diciendo que Dios amó al hombre separándolo de él. Necesito esa separación. Y como Dios separó al hombre por amor,
de él para no calcinarlo, después fue necesaria una reconciliación. Que no la podía proponer el hombre. El hombre no le puede decir al Señor, Señor, me arrepiento. No, el que propone arrepentimiento es Dios. El hombre no se puede arrepentir porque quiere. Hay personas que no les es dado arrepentirse. Y no pasa con ustedes. Así que tengan paz, porque todos están acá, porque se han arrepentido. Dios necesitaba, luego de separarse, reconciliarse con el hombre. ¿Para qué? Para que su diseño eterno vuelva a ser efectivo. Lo que Dios también tenía claro es que el hombre iba a valorar esa reconciliación. No tenía previsto Dios que los hombres iban a usar la reconciliación para pedirle a Dios una camioneta. Y dame la casa porque si no me enojo. Dios tenía muy en claro y tiene muy en claro cuál es su propósito eterno. Darse a conocer a través del hombre. Y el hombre siendo su expresión en la tierra. Pero la única manera de hacerlo es viviendo en una reconciliación eterna. Esa reconciliación debía realizarla alguien sin mancha. Decí conmigo, si querés, sin mancha. Y Dios miró y estaban todos manchados. Hasta el más justo de la tierra estaba manchado. Entonces debía haber una reconciliación sin mancha, a través de alguien que no esté manchado. Porque Noé, por eso habla de Noé, se pervirtió. Después de que bueno, ahora arrancamos de nuevo. No, Noé se emborrachó. Y algunas cosas más que no las vamos a hablar ahora. Así que esa reconciliación la tenía que realizar alguien sin mancha. Alguien, y acá viene la prédica, alguien a quien se le pueda cargar cualquier cosa encima. Alguien que no iba a decir nada con todo lo que le dijeran. Por eso cuando él caminó la tierra, dijo, bienaventurados cuando sean vituperados, cuando los vituperen mintiendo. Por eso cuando él caminó la tierra, dijo, perdonen a sus enemigos. Cualquiera perdona a los enemigos, perdona. Él estaba hablando de él. Perdona a tu enemigo. Pero no puedo. Porque sería una actitud psicológica. Sería una actitud desde mis fuerzas. Él estaba hablando de él. Cuando él dijo, anden la segunda milla, estaba muy lindo lo que lo estaban escuchando, pero él estaba hablando de él. Él iba a andar la segunda milla, porque no solo era necesaria una cruz, sino la muerte en la cruz. Entonces, amados, cuando lo tengo a él y lo escucho, y él vive a través mío, sí puedo perdonar a mis enemigos, sí puedo andar la segunda milla, sí bienaventurado soy cuando me vituperen mintiendo, cuando me den con un caño y vituperen, lo que pasa que es medio poética la cosa. Amados, de eso se trata. Entonces él hablaba decí conmigo, él siempre habló de él. Porque él después les dijo a los demás, las escrituras dan testimonio de mí. Él siempre habló de él. Entonces, había que poner en la tierra un obediente hasta el extremo, que sea capaz de soportar lo que sea. Inclusive, siendo justo, padecer por los injustos. Siendo justo, tener todo el pecado de la humanidad sobre él. Entonces, pues la gente, cuando no entiende de qué se trata la cruz, hace esto. Encuentra ídolos por todos lados. Su ídolo es anda a saber quién o qué. Empieza a vivir una vida totalmente corrupta, no entendiendo lo que pasó en esa cruz. Decí conmigo, el justo por los injustos. ¿Y sabés lo que necesitaba Dios de alguien también?
Alguien que soporte el peso de la injusticia. Porque después dice, cualquiera muere por los amigos. Capaz que alguno muere por los amigos, pero ¿quién muere por los enemigos? Cualquiera rescata a un justo, pero ¿quién rescata a los injustos? O sea, él necesitaba a Dios, alguien que sea capaz de llevar en sus lomos cualquier cosa que a Dios se le ocurra que lleve. Ese es el motivo, amado, por el que se le llama Cordero. Por eso es Cordero y León. Sí, resucitado es el león. Y es el león de la tribu de Judá. Pero era el corderito, que lo que le digan lo hacía. Por eso aprendan de mí, que soy manso y humilde, dijo él. Manso y humilde como qué, como un cordero. ¿Por qué humilde? Porque no le importaba llevar cualquier humillación en los lomos. No le importaba que le pongan todo el peso de una injusticia en sus espaldas. Él fue manso y humilde. Por eso le dijeron cordero. Por eso el Padre le dijo que era el cordero. No se trata que los corderos no vinieron después en la ley de Moisés para los sacrificios. Los corderos vinieron a representar al cordero que estuvo en la cruz eterna. Por eso era el cordero, era alguien que iba a hacer silencio. ¿Y sabe qué? En ese cordero es en el que van siendo transformados aquellos que se disponen a obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy siendo transformado en el Cordero? A mí no me van a hacer eso. Listo, todavía falta. Estamos en el capítulo 4 quizás. No, yo estoy siendo transformado, el Padre me está transformando. Injusticia adelante. Ah, no. Esta cara. Ah, no. Abogado. Está el Cordero todavía manifiesto. ¿O está? La pezuña. Por eso dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo íbamos a aprender? Antes se aprendía de afuera, ahora se aprende de adentro. Se aprende por una naturaleza que se va expresando. Entonces, dar a conocer a Dios no es darlo a conocer a través de lo que a mí me gustaría dar a conocer. Dar a conocer a Dios es dar a conocerlo a través de Cristo. ¿Y no qué es a través de Cristo? Esto, estoy siendo transformado. ¿En qué? En el Cordero. Muchos amados, ¿cuántos se disponen a ser transformados en Cordero? Nada, levanten la mano, no se hagan acá. Pero en eso vos tenés que saber en qué Dios te está transformando. Te está transformando en Cordero. ¿Por qué? Porque muchos se van a beneficiar de tu sí y amén, y de mi sí y amén a todo lo que Dios proponga. Porque a todo lo que Dios le propuso a él dijo sí y amén. Por eso el sí y amén es en Cristo. Él dijo sí y amén a todo. Que así sea, Padre. Y así fue. Y todos nos beneficiamos de ese, que así sea y así fue. Aún los que hoy no creen, porque todavía están en un capítulo de alguna parte de la serie y ya creerán. Así que, amados, la pregunta sería, ayúdame a preguntar, pregúntale a alguien. Así me ayudas. Dios puede, a todos les hace el paneo. Dios puede ir a lo profundo en lo que sea conmigo. Con vos sí, pastor. Dios puede, porque Dios me está transformando en eso, en que pueda ir a lo profundo de lo que quiera conmigo. De lo que quiera. No de eso, que no, ¿qué pasa? Que lo que pasa, cuando empieza lo que pasa que Dios no puede ir a lo profundo. Lo que pasa que ella le puso una barrera de separación. Argumentos, argumentos, argumentos y altiveces que nos separan del conocimiento de este Cristo. No del Cristo que tenemos en una Biblia escrito, de este Cristo. Del Cristo que fue obediente en todo y que mora y habita en vos y en mí para hacernos obedientes en todo. Así que Dios ama separando
al yo soy del soy yo. Así ama a Dios. ¿Cómo me ama Dios? Separando al yo soy, que es Él, del soy yo. Porque, decí conmigo si querés, porque todo soy yo, me está matando. Entonces Dios me ama y me separa de soy yo, porque el soy yo me está matando. Porque la corrupción me mata. Y Dios no convive nunca con la corrupción. A mayor separación va a haber mayor dolor. Qué buena noticia, ¿no? Gracias, pastor. A mayor de separación, mayor dolor. Pero decí conmigo, mayor dolor, pero mayor salvación. A mayor separación del soy yo, más dolor, porque al alma le duele. Pero va a haber mayor salvación. Así que, amados, nunca, decí conmigo, nunca hubo un plan de exterminio. Siempre hubo un plan de salvación. Cuando Dios mandó a matar a todos los que habitaban en la tierra que no fueran Israel, era porque era un plan de preservación de Israel. A Dios lo único que le importa es su Hijo. Y todo lo que no sea de su Hijo tiene que ser exterminado, porque no es creación suya. Y todo lo que Dios no creó lo va a desarraigar. Cueste lo que cueste. Por eso hay cosas que se van a ir de tu vida y te van a doler. Y hay cosas que van a venir a tu vida y te van a reconfortar. Pero primero se van a tener que ir. Porque primero Dios separa y después une. Dios salva, amados, separando y reconciliando. ¿Dónde separa? En la cruz. ¿Dónde reconcilia? En la resurrección. La justificación no se efectúa en la cruz, la justificación se efectúa en la resurrección. Fuimos justificados cuando Él resucitó. ¿Por qué? Porque ahí se comprobó que el sacrificio había sido aceptado. Y cuando el Padre aceptó el sacrificio, dijo, vení hijo conmigo, todos son justificados por causa de este sacrificio que hiciste. Acá, a partir de este momento de que resucitaste, declaro para todo el mundo reconciliación, justificación y salvación. Por eso, amados, como Dios no previó exterminio, sino salvación, nosotros tenemos que entender que a medida de la separación vamos siendo cada día más salvos. Decirle a algunos, si querés, ¿te das cuenta que sos cada día más salvo? ¿Que Dios no está enojado con vos porque no te puede exterminar de la tierra, porque sos parte de su plan eterno para darse a conocer? Todo eso y más. Anotalo y dáselo en un papelito, así no tenés que decírselo. Amados, somos cada día más salvos. Por eso Dios nos propone, y esta es la propuesta de hoy. Dije que recién empezaba a predicar. Bueno, ahora arrancamos con el principio del fin. Amados, Dios nos propone exterminar todo lo que nos separa de Él. Porque hay cosas que nos siguen separando de Dios. Pero si Él murió por mí, yo ya soy salvo. No estamos hablando de cielo e infierno. Estamos hablando de una salvación que se expresa en esta tierra. Que salpique a tu familia, que salpique al barrio, que salpique a la nación. Amado, no estamos hablando de una salvación para cielo. Eso es muy egoísta, eso es muy evangélico. Es muy, ay, me salvó del infierno, me salvó a mí. No, amado, no. Estamos hablando de una salvación que se reproduzca. Y esa salvación solo se reproduce exterminando todo lo que no permite que estemos cada día más unidos a Él. En el espíritu somos uno, pero eso se tiene que trasladar al alma y se tiene que trasladar al cuerpo. A medida que vamos exterminando, vamos siendo llenos de esa salvación y la vamos exportando. Y vendrá Dios a la tierra y dirá, ¿cuánto de salvo hay en la iglesia? Con esta medida de salvación, yo salvo. No es, Señor, sana nuestra nación. No. A ver, ¿cuánta medida de justicia me está mostrando la tierra, la iglesia en la tierra?
con esta medida yo ejecuto. Lo que estemos dando es lo que se está ejecutando. Por eso si hay poca salvación alrededor nuestro, tenemos que evaluar cuánto exterminio hay. Yo necesito evaluar. ¿Y dónde me doy cuenta del exterminio? Cuando viene a lo profundo. Porque cualquiera deja pecaditos. Pero voluntad. ¿Voluntad la relegamos? ¿O la seguimos teniendo y dejo los pecados que sé que, bueno, este es visible, este no me conviene, listo, y esto es mío? Dios dice, hijos, hay una medida de salvación y solo se logra exterminando todo lo que no permite que yo sea uno con vos. ¿Por qué? Porque apartados de Él vamos a funcionar fuera de diseño. O sea, nada podemos hacer. Quizás hoy duele, pero mañana genera gran salvación a mi familia. Por eso, amados, no se trata de arreglar lo que me parece o maquillar. Decirle a alguno, no maquilles, no arregles, exterminá. Se trata de exterminar todo lo que no me permite ser uno con Dios. De eso se trata. Se trata de eso la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿La licencia para hacer lo que quiero? No, la gracia se trata de separar, vaciar y reconciliar. ¿Y por qué te digo separar, vaciar y reconciliar? Porque cada uno que es separado de lo que Dios le está demandando exterminar, entra en un vacío. ¿Y ahora? ¿Qué será de mí? ¿Qué vendrá? Amados, viene la reconciliación. Esa área, esa parte de nuestra vida será reconciliada. Por eso hubo una muerte, por eso hubo una sepultura y por eso hubo una resurrección. La muerte separó, la sepultura vació, ahora no hay nada. Por eso cuando él dio la parábola del hombre fuerte y después habló acerca de que después vienen 7 peores, después que lo sacan, ¿sí? ¿La tienen esa? ¿Sí? Después vienen 7, no, es que la casa queda queda vacía, queda ordenadita y vacía. ¿Por qué queda vacía? Porque es la parte de la sepultura. Y ahora, y ahí viene el capítulo, decir conmigo, el capítulo perseverancia. Porque en ese vacío no se ve nada. El sonido del silencio de Dios es ensordecedor. En ese momento hay un silencio que me deja sordo. Porque quiero oír y no hay nada que me hable. Fue cuando el Señor sintió, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Es un silencio de entendimiento de que tranquilo, tranquila, lo que sigue es resurrección. La palabra de la cruz es lo que nos lleva a esa resurrección. Pero hay 2 capítulos que no se pueden evitar. La separación y el vaciamiento. Eso es inevitable, amados. Eso es inevitable. Estamos resucitados en Cristo para darlo a conocer. Pero antes tiene que haber muerte y vacío y sepultura. Entendiendo esto, podemos empezar a hablar de diseño. El envase, ¿cuánto tienen un envase? El envase, pedazo de carne, y el alma, son los que Dios necesita. O sea, vos tenés un envase y un alma que Dios necesita. Así que no reniegues del envase y no reniegues del alma. Lo que sí, fíjate que el envase, si lo desordenamos un poquito, ordenalo. ¿Sí? Cada uno sabrá lo que hizo con el envase durante su vida. Pero Dios
trajo el envase. Y cuando hablo del envase, no solamente hablo de la parte corporal. O sea, no, mire, tengo pancita, Dios no me ama. No, amado, no se trata de eso. Cuando hablamos del envase, hablamos de toda la genética. Entonces Dios necesitaba que la genética que vos tenés sea la que tenés. No podía haber otra genética, porque para expresarse a través tuyo y a través mío, juntos, unidos, como iglesia, cada uno de nosotros tenía que tener una genética y una manera de expresión. Y eso Dios lo planificó exactamente. Entonces, entendiendo esto, tenemos que entender que el problema del envase es que quizás no ha sido lleno de Dios, pero no es que vino mal, que la fábrica se equivocó. Vino fallado cuando entramos a este mundo, ahí se empezó a fallar, pero la realidad es que el envase necesitaba una genética, y esa es la genética que te dieron tus padres. Que hayan sido lo que hayan sido, no viene al caso. ¿Por qué los honramos? Porque gracias a que pusieron lo que, sin saberlo quizás, obedecieron a Dios, me trajeron con la genética que yo necesitaba. Eso es honrar a los padres. Gracias porque estoy acá, con la genética que Dios necesitaba que esté. Que la genética esté medio corrupta por causa de la maldición a Adán, no quiere decir que no sea lo que yo necesito. Dios nunca le cambió la manera de expresar a Pablo. Sí le cambió, le santificó esa manera. Pero no, Pablo era un loco asesino. Y después también fue un loco asesino. Pero nada más que asesino de todo lo que quería detener el propósito eterno. Él entendió que la guerra era espiritual, que la lucha era espiritual, no que era contra personas. Pero siempre fue el mismo loco. Así que tranquilo, tranquila, el psiquiatra no está equivocado. O sea, Dios necesitaba el envase y el alma. El problema es que deben ser llenos de Dios. Y cada día más llenos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Salvando cada día más el envase y el alma. ¿De qué? De la corrupción, de funcionar fuera de diseño. Por eso fuimos salvos, pero somos cada día más salvos a medida que exterminamos lo que nos desune del Señor. Así que decile a alguno que tengas ahí, que lo veas medio conflictuado con su pasado, el rollo no fueron tus padres. Honralos a tus viejos. Que honrar no significa que vayas todos los días a la casa o que estés todo el día, ponga un altar y una vela. Es agradecer que por ellos estás acá y que tenés la genética que Dios necesitaba. Eso te limpia de años de peso en tus espaldas y en las mías. Ahora, ¿qué pasó? Todo lo que fuimos viviendo, sea por lo que sea, nos formateó el envase. Lo que vivimos en el vientre, la parte que no estaba regenerada de nuestros antepasados, todo eso, las situaciones que fuimos viviendo en la vida, nos formateó el envase. Tuvimos un formato. Dios diseñó, pero después fuimos formateados. La vida, decía alguno, la vida te formateó. ¿Y qué pasó con eso que fue formateando la vida? Empezó a generar separación por amor, para que no me calcine Dios con eso que estaba separándome de Él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Basta de por qué. Decirle a alguien que tengas ahí, basta de por qué. Disfrutá lo que viene. Por eso dijimos que hoy era determinante. El punto, amados, es llenar el envase de genética divina. De eso se trata. Lo que pasó no lo pudimos resolver. ¿Por qué el envase terminó como terminó? El tema no se puede resolver con preguntas. Hay una respuesta. Y esa respuesta, no a esas preguntas, sino la respuesta
está en que a partir de que entiendo, empiezo a llenar el envase de la genética correcta. Y todo lo profano, todo lo que nos sirve. Por eso dijo, si pudiera separar lo precioso de lo vil. Por eso somos nuevas criaturas, para que la genética antigua no sea un obstáculo, que no nos detenga. Pero tenía que haber un entendimiento, y creo que es el que el Padre nos está trayendo como iglesia. La conversión se empieza a producir cuando por exterminio se empieza a llenar el envase de Dios, de su genética. Por eso nosotros no estamos en la presencia. Nos habita la presencia. Y la presencia nos va llenando cada día más de Él. No vamos a la presencia, ya estamos en el Espíritu. Ahora eso tiene que ocurrir en el alma y tiene que ocurrir en el cuerpo, no en un culto, no en una reunión, no en la habitación de casa. Esas son experiencias, puede pasar. Pero en la santidad de Dios, la gloria de Dios no va a combinar con lo corrupto. Porque Él necesita que su gloria sea a través de su Hijo, porque si no está a través del filtro, el hombre desaparece. Cuando se produce la conversión, es cuando Cristo empieza a elevar su medida en una familia. Es cuando Cristo empieza a elevar su medida en la tierra. Es cuando Cristo empieza a elevar su medida en una nación. Y cuando Cristo empieza a elevar su medida, ¿saben lo que empieza a pasar? Dios aparece en la historia. Dios aparece en la historia de la familia, Dios aparece en la historia de la nación, Dios aparece en la historia que tenga que aparecer, porque la medida de Cristo se empieza a elevar. Lo que hace aparecer al Padre no es una oración, lo que hace aparecer al Padre es la medida de Cristo que aparece en cada uno de nosotros. Y ahí sí aparece la presencia de Dios. Hermano, busque la presencia, no busque exterminar. Pasa que no queda lindo, busque exterminar. Busque exterminar lo que hoy no le permite disfrutar de su presencia. Los miedos son absorbidos por causa de su genética, o sea, de su presencia en nosotros. No así, sino así. Así que cuando la genética de Dios empieza a resolver este pequeño problemita de separación que todos podemos llegar a tener, yo sé que acá no tanto, pero conozco en algún lado, el cambio genético se resuelve con la regeneración. Y para eso es que obedecemos, para que el envase funcione según lo que tiene que funcionar. No hay necesidad de que fundas la máquina. No hay necesidad de que se termine fundiendo la máquina. ¿Sabe por qué las personas terminan en depresión? Por no exterminar. Que la psicología diga lo que quiera. La realidad es que la depresión es por causa de una obediencia que no se termina de resolver. ¿A qué? A una voz. Cuando la voz de Dios dice a inmediato, y la regeneración se lleva cualquier depresión que esté dando vueltas. Y esto no se trata de, él porque no lo vivió. ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente cómo llegué? ¿Y por qué entendí la regeneración? ¿Por qué entendí la obediencia? ¿Y por qué me fue mal cuando desobedecí? Y yo no quiero hacer esta prédica autorreferencial, pero cualquiera puede decir lo que quiera. Yo sé cómo funciona. Porque para que haya luz hay que apretar una tecla y todas las excusas para apretar la tecla son válidas. El tema es que nadie puede decir que Dios no dijo que la tecla estaba en el lugar que tenía que estar. Si Dios dice, levántate, toma tu lecho y anda, no es para cuestionarlo. Es para levantarse, agarrar la cama, hacerla y afuera. Se terminó. No me acuesto más en esa cama. Pero me cuesta. Sí,
dolor. Sí, vacío. Sí, hay muerte. ¿A qué? A una manera de vivir. Pero cuando viene Dios y dice, levántate, amado, amada, levántate de donde estés. Porque en ese lugar empieza a operar la gracia de Dios. Y nadie puede detener la gracia de Dios en estado operativo. Cuando la gracia empieza a operar, es indetenible. ¿Me van a dar ganas de retroceder? Siempre, siempre. Israel toda la vida quiso volver a Egipto. Toda la vida quiso volver atrás. Pero viene Dios y dice, deja de comer cebolla y ajo. Porque hay una tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra es Cristo. Decirle a alguno, no fundás la máquina, obedece. Amado, volver en sí, de eso se trata, volver en sí. Dice, volviendo en sí es volver a funcionar conforme al diseño de Dios. Eso es volver en sí. Por eso la Escritura dice, despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta no es, fíjate si tenés ganas de despertarte, es despierta. Después que te despertaste, vemos cómo seguimos, pero el capítulo dice despierta. Y un despierta de Dios no es despierta, abrí los ojos, es despierta, levántate. Y como le dijo al apóstol Pablo, anda a Damasco y se te dirá lo que viene. Queremos el capítulo completo, queremos la serie completa, queremos la saga completa. Vamos por capítulos. Si Dios dijo, levántate de donde está, levántate. El próximo capítulo será hacia dónde. Cuando Dios habla de perseverancia, es según su diseño, porque Él está viendo la película completa, Él está viendo la serie completa. Yo tengo un diseño. Estoy hablando de perseverancia en el diseño. Nadie, salvo que sea muy ansioso, pero hasta el más ansioso queda domesticado con las series. Salvo que sea muy ansioso, nadie se va a ver el capítulo 20 cuando va por el capítulo 2. A lo sumo hace una maratón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nadie llega al 20 del 1 porque sabe que no se puede perder los capítulos del medio. Cuando Dios dice perseverar es porque sabe que no te podés perder los capítulos del medio. Y aunque a veces son traumáticos para el alma, son extremadamente efectivos para la realización del propósito eterno. Vamos alumbrando paso a paso, de eso es de gloria en gloria. El Hijo manifiesto de a un paso a la vez, en y desde nosotros. Y en esa película, Dios va separando con su palabra. Por eso la palabra es como una espada de 2 filos, un bisturí que separa. Separa. Y va separando. Y va a mostrar. ¿Por qué la palabra? Porque por eso es la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz siempre separa. Separa. Y nos pone adelante nuestro lo que nos está deteniendo. ¿Para qué? Para que lo exterminemos. Dios no viene con condenación. Por eso no hay condenación para el que está en Cristo. Pero sí con juicio. ¿Y juicio de qué? Decretale la derrota a lo que tenés adelante. Yo te lo separo, te lo dejo listo para que tu voluntad haga lo que tiene que hacer. Y cuando tu voluntad actúa en función de la película, en función del diseño, mi gobierno se manifiesta en ese momento. Necesitamos ver todo lo separado para reconciliarnos. O sea, si yo veo lo separado, lo extermino, automáticamente reconciliación es una realidad en mi vida. Por eso no se trata de querer hacer, se trata de separar y Él me lleva a hacer. Por eso es progresivo, por eso es por capítulos y por eso la Escritura dice al 30, al 60 y al 100 por 1, porque es por capítulo. Yo quiero ser santo, al 30, al 60 y al 100 por 1.
Pero no te pierdas el capítulo del 30, porque no vas a llegar al 100 por 1. Hay un 60, antes hay un 30, y después al 100 por 1. ¿Sabés lo que es eso? 30, 60 y 100 por 1. Medidas de salvación. Medidas de reconciliación. Estás al 30, procura el 60. Pero acordate que después del 30 viene el 31, no el 59. Porque antes del 30 estuvo el 29, pero mucho antes estuvo el 0 y estuvo el 1. No empecé la miniserie desde el capítulo 30, empezala desde el 0. Disfruta el 1, disfruta el 2, disfruta el 3. La iglesia nos ha llevado a querer disfrutar capítulos que todavía no estábamos preparados para ver. Eran prohibidos para menores de 18 años. Las primeras 2 temporadas eran para todos, pero quise ver la tercera temporada y era prohibida para mayores de 18, para menores de 18. Cuando cumplo la mayoría puedo seguir. Por eso tengo que estar atento a su obediencia. ¿A la obediencia de quién? Del Hijo, que está dispuesto a todo por sobre todo. Y Él sabe regular los tiempos y los momentos. Y por eso nos puso como iglesia, para darse a conocer en determinado lugar al 1, al 2, al 3, al 4, al 30, al 60 y al 100 por 1. Medidas de salvación, medidas de reconciliación, que la única manera que se siguen produciendo y con mayor efectividad y cada día mayor, esa medida que voy exterminando lo que el Padre necesita que extermine. La cruz nos habilitó para vivir bajo diseño. Para eso la cruz nos permitió vivir. La cruz no nos permitió vivir para que tengamos nada más que una vida bajo diseño. O sea, solamente se nos permitió vivir para vivir bajo diseño. Cualquier otra manera de vivir es separada de Dios. Y en ese diseño está la familia, en ese diseño está el matrimonio, y vos decís, pero yo ya fracasé. Listo, ya está. Todos fracasamos en algo. Capítulo 1. El fracaso de la vida. Capítulo 20, seguimos fracasando. Pero la miniserie no terminó. Vienen más capítulos. Porque si Él dice de gloria en gloria, es de gloria en gloria. Si Él dice que la gloria postrera es superior a la primera, es porque el capítulo 20 va a ser mejor que el 1. Aunque el 1 fue traumático, pero vamos de capítulo en capítulo, cada día más perfeccionados en Él, aunque no nos demos cuenta. Si permanecemos, si seguimos obedeciendo, si seguimos exterminando, más tarde o más temprano veremos la gloria del Hijo manifiesta a donde nos movamos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él tiene un propósito eterno en la tierra y lo va a llevar a cabo a través de su iglesia. Y buenas tardes, buenas noches, sos parte de esa iglesia.